¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a Con Tres Puntos, en Contrapunto. Quiero proponer tres temas a mis dos compañeros, Vanessa Davis y José Gregorio Yepes. En primer lugar, la llamada ley antibloqueo, cuyo texto no se conoce totalmente, se conocen quizás algunos pedazos extraoficialmente. También me gustaría hablar un poco sobre las elecciones norteamericanas, ese debate entre Trump y Biden, y creo que es inevitable continuar hablando del clima social que hay en Venezuela, a propósito de las protestas que hemos visto en los últimos días. No sé qué opinan ustedes. Sí, de acuerdo. Perfecto, de acuerdo. Ley antibloqueo, Vladimir. ¿Qué conoces de la ley, por cierto? Bueno, de la ley se Creo conoce como que una declaración de principios que ha estado circulando y un poco más lo que dijo el presidente ayer. Más lo que dijo Nicolás Maduro ayer. Nicolás Maduro, a la hora que estamos en este programa, todavía no han anunciado medidas económicas, y es para lo que supuestamente es la ley antibloqueo, para tratar de generar algunas acciones que destraben, puedan hacer posible que vengan capitales. Es lo que uno ha logrado más o menos desenmarañar con las fuentes que uno más o menos conoce. Sin embargo, hay un anuncio muy peligroso dentro de esa ley, que es esa reserva, esa confidencialidad, ese sesgo siempre controlador, donde no sale la información que de entrada le pone plomo en el ala a cualquier intención o a cualquier acción económica acertada que pudiera darse. Eso es lo que me preocupa de esa ley antibloqueo. Yo plantearía lo siguiente: ¿el problema son esas medidas o la destrucción de la economía venezolana empezó mucho antes? Con el despelote, el descontrol, cosas que probablemente, decisiones que se debieron haber tomado hace 5, 6 años, 7 años y no se tomaron. Yo entiendo ya a estas alturas que no se tomaron a sabiendas de que eso nos iba a llevar a esta lamentable conclusión que vivimos. Es decir, vuelvo a mi punto de vista: el problema son las sanciones, el problema son las medidas, o el problema es todo lo que estaba sucediendo con la economía antes, que es para mí el problema. Fíjate que ayer Reinaldo Quintero, presidente de la Cámara Petrolera, decía en la entrevista que yo le hice para Vladimir La Carta, que en Venezuela afectaban las sanciones, pero también las autosanciones. ¿Qué son las autosanciones? Las medidas que se tomaron, que se dejaron de tomar, eso que dice Vanessa. O sea, hubo medidas que se dejaron de tomar en materia de racionalidad económica, en materia de control, en materia de mantenimiento de las instalaciones, por ejemplo, de la industria petrolera, claro, en materia de dotación de los hospitales, etcétera, etcétera. Que bueno, por supuesto, después con las medidas de sanciones desde el exterior, de Estados Unidos o de cualquier otro lugar, pues obviamente que se empeoraron, pero no son el origen de los problemas. Una ley antibloqueo, diría yo, para mí debería ser una ley en la cual, por ejemplo, se restablezca totalmente la libertad de los presos políticos, se restablezca la libertad de expresión, que no haya presiones contra los medios, claro, se restablezca, por ejemplo, el derecho a la crítica por parte de los propios sectores del chavismo que han pedido rectificación de hace tiempo. Una ley antibloqueo para mí sería mostrar señales de rectificación más allá de lo que hasta ahora se han intentado mostrar, muy tímidas, muy pálidas todavía, ¿verdad? Por ejemplo, en materia de reestructuración de los cuerpos policiales, en materia de castigo a la corrupción, en materia de atender las demandas de los trabajadores, porque hay que ver que quienes más bloqueados están en Venezuela son los trabajadores del sector público, por ejemplo. Que no tienen ni siquiera cómo reincorporarse al trabajo. Y además el gobierno hace como que les paga y ellos hacen como que trabajan. Como que trabajan. Sí. Porque además es una novia total, es terrible. Lo que tú has dicho sobre el hecho de que aquí se fortalezca nuevamente la idea de que lo secreto es parte de lo cotidiano. O sea, el secretismo ha sido uno de los grandes vicios de este proceso. ¿Por qué? Porque tras el secretismo se ha escondido corrupción, malos manejos de los fondos públicos, mala gerencia pública, injusticia. O sea, todo lo que es secretismo va contra la ciudadanía. O sea, no puede haber una información que tenga que ver con el manejo de la economía que sea confidencial, que no sea posible escrutar, que no sea abierta, claro, para que se pueda controlar los gastos, etcétera. O sea, es como aprovecharse del bloqueo para meterle más secretismo a una sociedad. Muchachos, yo voy más allá. Adelante. No, fíjate, es tan cierto esto que, por ejemplo, en el discurso de ayer se decía que la economía venezolana ha entrado en un colapso por los ataques, la guerra económica, que se han perdido 30.000 millones de dólares
anuales. Se han perdido. Que sí, se ha Habrá dejado que de ver ingresar. dónde se perdieron. Se ha dejado de ingresar, justamente voy a eso, Vanessa. Entonces, justamente por esa cifra salió Edmé Betancourt del Banco Central cuando denunció que a través de Cadivi, de un control cerrado, donde no había transparencia, donde no había la claridad de hacia dónde iban los recursos, se perdieron justamente por lo menos 30.000 millones de dólares. Además, lo que le incautan a Andrade en Estados Unidos cuando él decide colaborar son mil millones de dólares, por lo menos que una sola persona, que el tesorero de la República le hayan incautado 1.000 millones de dólares. Entonces me pregunto, ¿para qué sirvió ese secreto? ¿Por qué no hubo transparencia? Bueno. Esos son los polvos que nos trajeron a estos lodos y que tienen a la economía venezolana deteriorada. Sí es cierto, Vladimir, las sanciones exponencian todo el daño que se había hecho, pero hay que ir a la médula, y creo que con esta ley antibloqueo no se está yendo a la médula. Bueno, porque no hay interés en ir a la médula, y hay otra cosa medular que yo quiero tocar, que es nuevamente la discusión sobre la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente, en mi opinión, como periodista y como ciudadana, se convirtió en una estafa para quienes votaron por ella. Yo no voté por ella, me pareció que desde el comienzo eso estaba mal, no incluía a todo el país y aquí ninguna solución. Bueno, tiene vicios de origen. Yo también completamente. Entonces, como si no fuese suficiente lo que ya vivimos en cuanto a dualidad, y ya nos encontramos en la palabra 3 poderes, 4 poderes, 5 poderes multiplicados, cada quien que se arroga para sí un pedazo. Entonces, esa ley que lo que hace es garantizar aún más el secretismo y seguir achacando a factores externos la causa de los graves problemas internos, va a ser debatida, si se puede hablar de debate en ese espacio, que pareciera que no, y va a ser aprobada por una instancia tan deslegitimada ante el propio chavismo, ante el propio oficialismo, porque insisto, en mi opinión es una burla para quienes votaron por ella, por esa asamblea. Fíjate, ya que tú dices eso, a mí se me ocurre lo siguiente, fíjate. Si hubiese una voluntad realmente de unificar al país en torno a una lucha contra el bloqueo económico, por la recuperación del país, el presidente debería convocar entonces a la Asamblea Nacional. A la Asamblea Nacional, donde están todos los sectores políticos representados. Porque eso es una especie de baile consigo mismo, eso de ir a la constituyente, donde todos los constituyentes van a votar a favor de esa ley, donde no quise utilizar ese término, donde no hay realmente una posibilidad de un debate profundo, un debate sincero. Si hubiese esa voluntad, ¿por qué no ir a los parlamentarios? Porque no existe esa voluntad, Vladimir, es más de lo mismo, es más claro, propaganda. Y lo peligroso, de todo esto es que entonces, desde el oficialismo se ofrece que se va a acabar con la Asamblea Nacional, cuando se hagan con la asamblea, porque la otra ya más o menos la han acabado, sí. ¿No? Con la Asamblea Nacional Constituyente como parte de la negociación, pero van a terminar aprobando una ley que, por lo que uno lee, y ojalá nos despejen de las dudas, yo sigo gobernando de facto, no te digo nada de lo que tengo que hacer, guardo todos los secretos mientras esté el bloqueo. Entonces, no estamos haciendo nada, avanzando hacia abrir una sede electoral. Ley que pudiera terminar bloqueando. Claro, bloqueando todo lo que son las negociaciones. Pasamos a pasar al punto sobre el debate. Así es. Tuve la oportunidad de ver el debate entre Biden y Trump. La verdad que fue un torneo de descalificaciones. Prácticamente no hubo espacio para las propuestas, no hubo espacio para un debate en torno al modelo de país, ¿verdad? Uno le dijo payaso al otro, el otro le dijo que su hijo era un corrupto, y uno le dijo al otro que era de la extrema izquierda, el otro le dijo que había acabado con la economía. O sea, pero no hay una esencia donde tú digas, caramba, hay una clara diferenciación de ambos en esto y aquello. En la economía, en lo social. Muy claro. poco, sí, muy poca pincelada, porque se perdió mucho. Fue, digamos, como esas peleas de boxeo desordenadas. Cualquier pelea de boxeo de las que uno ve los fines de semana, que por cierto a mi hermano Mario le gusta mucho el boxeo, cualquiera de esas peleas que uno ve los fines de semana era más ordenada y más coherente que lo que vimos ayer. Y una cosa muy grave, perdón José Gregorio, que me parece muy delicada, y es que el presidente Donald Trump diga, o deje la duda, deje la sombra de la duda allí, de si va a entregar el poder en caso de perder. ¿Qué es eso? Pero es que los países que ya estamos sufriendo posiciones similares, como es el caso venezolano, que no hay manera de que
un sector minoritario entienda que ya no lo quieren, que no es mayoría y que debe dar paso, abrir paso al cambio y a lo que la gente desea, a la construcción colectiva de esa Venezuela, de ese proyecto de país. Ya vivimos eso cuando vemos, llámese Trump, llámese como se llame, un presidente de otro país que está en la misma, por favor, o sea, por favor, alerta, ¿qué pasa? Es la deriva autoritaria y que pretende perpetuarse en el poder que está ¿A quién se parece sufriendo. Trump, en tu opinión? Bueno, se parece a mucha gente. Tenemos la libertad para decirlo. No, se No parece a mucha pareciera. gente, pero además Hay quienes lo comparan creo- incluso con Chávez en algunas Claro, cosas, por ejemplo, por en la cuanto al antipolítica. mesianismo, la antipolítica, Y la antipolítica. eso de, bueno, por ejemplo, ponerse por encima de las instituciones o querer ponerse por encima de las instituciones, ese fue uno de los grandes problemas que tuvimos en Venezuela. Claro. Creo que es el origen de todos Pero nuestros sí, males entonces presentes. vemos en el mundo desarrollado, en el primer mundo, entonces a guapos de barrio discutiendo cuál es la forma de gobernar. Y además creo que Trump trató de llevar el debate a ese terreno para tratar de opacar a Biden, que tiene fama de, digamos, de un tipo reservado, lento para contestar. Muy lento para mi gusto. Sí, muy lento para tu gusto, Claro. porque para el gusto de muchos, pero además tratar de sacar partido de eso y además banalizar El problema el es que discurso. Claro, lo que puede ocurrir no es que el Biden, debate, perdón. lo que puede El ocurrir discurso no es que banal. Biden gane, sino que pierda Trump, que son dos cosas distintas. Claro, pero además entonces Pero también puede empieza... ocurrir lo contrario, que gane Trump. Ojo, no vimos que Venezuela entrara todavía dentro del Ah, debate. Pero no somos tan Entrará, importantes, chicos. entrará. Tampoco Cosa así. que, No. cosa que va a llegar por esas acusaciones de que eres un hombre de izquierda. Ya va, si y hay que eres de personas, todo hay eso. venezolanos que se han expresado, unos a favor de Biden, otros a favor de Trump, y la callapa ha sido brutal, especialmente en redes sociales. Claro, y Claro Maduro que se ya estamos adelantó, ahí. y Maduro se adelantó como de ese debate no va a salir bien para Venezuela. Él dijo, yo me voy a enfrentar con el que No, sea. Venezuela sí. ¿Quién es el que Perdón, no va a salir bien parado? El gobierno venezolano. Muy bien. El gobierno de Nicolás Maduro. Pero no tampoco sé regaña si a Venezuela uno. va a salir bien No, parada. que No son tengo dos cosas garantía diferentes. de que No. Venezuela salga bien parada en un debate. No, seguramente No, lo que que no. quiero No decir creo es que eso una esté cosa dentro. es Claro, una Claro, cosa es una la cosa, cúpula sí, que otra cosa. gobierna y otra cosa es el resto del país. Entonces, digamos, Venezuela de cualquier forma va a salir mal parada de allí porque va a terminar siendo agredida. Fíjate tú. Agredida el gobierno. Y en la agresión que se le haga La gente, al, la población. a la estructura venezolana va a terminar chocando contra nosotros. ¿Por qué? Más allá de Maduro, más allá de Guaidó, más allá de todo lo que es el escenario político, si nosotros volvemos a entrar en ese debate, estamos poniendo las soluciones fuera. Y Fíjate entonces tú. la geopolítica empieza a condicionar todo lo que estamos Pero haciendo ese es acá. el Por tema. eso es que hablo Eso es de que como- Venezuela va a quedar mal en ese Eso debate. es como meter en un problema conyugal a un tercero en la cama. Después que tú metes un tercero, pues, o una tercera, pues se acabó todo, ¿no? En primera. Sí. Entonces, fíjate. No, te mandan en la goma. O en la goma. Fíjate tú lo que pasa, por ejemplo, con el tema de la ayuda humanitaria. El gobierno de Venezuela no acepta la ayuda humanitaria que fue movida desde el exterior con una intencionalidad, en algunos casos humanitaria y con otros con una intencionalidad política. Esa ayuda se va a Curazao porque los buques no pueden llegar a Venezuela y en Curazao la acaban de incinerar, la incineran Imagínate porque tú, no qué la desgracia. repartieron, que el gobierno Maduro es responsable de no dejarle entrar la ayuda humanitaria acá, Ujú. ¿cierto? Ahora, ¿quiénes son responsables de que esa ayuda allá, en manos de quién se perdió esa ayuda de 5 millones de dólares, por ejemplo? Entonces, ahí se ve que lamentablemente Venezuela como país, como pueblo, como proyecto, como nación, está en un segundo plano frente a intereses de otro tipo. En medio de esa Ese es el pelea. problema. pasamos al tercer punto que Que es proponía el de la Vladimir, protesta, sí. que es el de la protesta popular. La reacción, ya la hemos visto, la reacción es perseguir al que protesta, detener al que protesta. Ahí están organizaciones de derechos humanos como Provea, reclamando que las personas detenidas sean puestas en libertad y que más allá de reprimir, que se escuche por qué la gente está en la calle. Si la gente está en la calle y grita fuera Maduro, tiene el derecho de hacerlo, porque los que llegaron al poder y están al lado de Maduro hace 20, hace 30 años, algunos incluso más, gritaban fuera Pérez, fuera Caldera, fuera Betancur, fuera Betancourt. Leoni. Lo hicieron. Entonces, ¿por qué esos sectores hoy se molestan tanto? Y la respuesta es reprimir, es decir, actúan como los opresores que tanto criticaron, actúan de la misma manera, parece que El se poder- están mirando en el espejo. El poder se defiende Bueno, qué lamentable. siempre de la misma que forma. pasa es que y el tema qué es la lamentable. oferta. Sí. La oferta, porque el poder de quienes ejercen el poder ahora llegaron al poder ofreciendo ser distintos.
El problema Va a es terminar que, siendo fíjate iguales tú, o peores. Ocurre con el poder como ocurre con la bebida. Hay gente que tiene mala bebida y hay gente que tiene mal poder. Vladimir. Sí, y meten en Bueno. una resaca a todo el país, ¿no? Así es. Un tremendo Interesante, ratón, una forma ¿no? de verlo. Ahora es evidente, hay que escuchar a las personas que están manifestando. Como lo decía, si gritan fuera Maduro, están en su derecho de gritar fuera Maduro y de reclamar elecciones. Vuelvo al problema. El problema en este momento en el país, ¿es parlamentario o es presidencial? Me lo pregunto. Probablemente es parlamentario para el 10% de la población o el 15% que Habría que acompaña, hacer una encuesta. que acompaña a Nicolás Maduro, el mandatario Nicolás Maduro. Pero es que los únicos para que creen los que el chi- problema parlamentario no es nada más lo que están con Maduro, Pero- es una simplificación de la No, realidad. Vladimir, pero a lo que voy, el gran problema del país, en mi opinión, son las elecciones Pero fíjate tú, presidenciales, pero porque hay un cuando la tema. gente te dice, yo quiero un cambio y quiero que haya un cambio por la vía pacífica, y hay una gente que no entiende que su tiempo pasó y que debe apartarse, reconstruirse y salir nuevamente a la lucha política con una propuesta refrescada, revisada, replanteada, eso se convierte en Pero una esa gente hay que Somos derrotarla en el somos terreno, como los políticos así en el mundo mismo. que dicen, entendí que se me acabó mi tiempo, que debe venir una cosa nueva. Los Eso es muy sandinistas lo difícil. hicieron. Bueno, pero fíjate en lo que terminaron Y fíjate. después. Terminó siendo casi un Terrible. frente somocista. Cuando ganan, Pues sí. de nuevo terminaron siendo Tienes razón. peor que el somocismo o igual que el somocismo. Tienes Ahora razón. fíjate tú, y lo sostengo, lo digo, Daniel Ortega. Qué vergüenza. Fíjate, ahora, ¿qué ocurre, por ejemplo, en el caso de las protestas en el estado de Yaracuy? Que ahí había gente de la base del chavismo, ¿vale? Claro, que no has de la base escuchado. del PSUV, de la base del PCB, que están reclamando y que no es que quieren que se vaya Maduro, que quieren que les hagan caso a su reclamo. A lo mejor terminan llegando a la conclusión de que como Maduro no le hizo caso, también quiere que se vaya. Pero ahí hay de todo. Hay Hay de un todo, pueblo en claro, el cual hay y que distintas hay que opiniones. escucharlo. Las informaciones que tenemos yo, por mi vinculación, porque es cerca de Barquisimeto, de donde yo soy, hay gente que está saliendo a protestar, que son de las bases del chavismo, que son de las bases de los dirigentes de base que han militado siempre en la izquierda, y que entonces ahora se preocupan porque nadie se tome la bandera. Ahí no ha salido ninguna bandera ni de Tupamaro, ni del PCB, ni de Primero Que por Justicia, cierto, el ni presidente nada. habló ¿Me de la explico? izquierda exquisita. ¿Quiénes Sí. serán los de la izquierda exquisita? Bueno, yo no los conozco porque yo no frecuento con esa gente, sobre todo porque la izquierda exquisita que ¿Será yo el Partido conozco Comunista? hace, ¿Será no, Democrático? la izquierda ¿A quién se refiere? La izquierda exquisita que yo conozco hace cola para echar gasolina, anda juntando medios para completar un real Medio para comprar correcto. la harina pan. Esos son la izquierda que yo conozco. La izquierda exquisita creo que es la que no hace cola, ¿no? O sea, la que está en el poder. Bueno, lo dijo Vladimir Villegas. Yo pregunté. No, bueno, yo lo respondí. Bueno, sí. De acuerdo Bien. contigo. Con eso nos Muy bien. despedimos. Bueno, con después eso de nos esta despedimos. conversación tan exquisita, nos despedimos. Usted pone los otros puntos exquisitos o no que usted quiera. En Chao. contrapunto. Con Hasta 3 el puntos. lunes. Y contrapunto. El resto lo coloca usted. Hasta el lunes.